¿Alguna vez has sentido que por el hecho de pensar diferente a tus profesores o compañeros o a la gran mayoría de personas que te rodean, eres víctima de ataques? ¿Eres el más cuestionado sobre sus ideas? ¿Eres al que más se le pregunta? Pero no preguntas en plan duda, sino cuestionamientos fuertes. Porque yo sí, y posiblemente si has defendido a través de los años ideas de libertad o no concuerdas con la gran mayoría de la sociedad mexicana, has sido víctima de este fenómeno al que yo llamo discriminación ideológica. Tenemos un sistema de educación que se basa sobre todo en el adoctrinamiento del alumno. Nos han enseñado desde pequeños a qué personajes debemos adorar y a cuáles odiar. Y adivinen cuál de los bandos es el beneficiado. La izquierda, siempre. A fin de cuentas el PRI era de izquierda. ¿Y quién construyó nuestro sistema de educación? Pues el PRI. Nos han enseñado a adorar a personajes como Lázaro Cárdenas. Y a esos mismos los escuchas despotricar del PRI sin saber que es Lázaro Cárdenas el principal responsable de ese clientelismo electoral priista de antaño. Pero no vayamos solamente al lado político de las cosas. No todo se trata de política. O bueno, quizás sí, pero veámoslo desde la parte social. Yo recuerdo mucho que desde que yo tengo aproximadamente 12 años y nos daban nuestras primeras clases de educación sexual, o en este caso los temas de sexualidad dentro de los libros de ciencias naturales, la palabra aborto era un tabú. Estaba prohibido mencionarla en clase y la maestra se persinaba cada que tenía que forzosamente nombrarlo. Y adivinen qué, yo era defensor del aborto desde aquel tiempo. Siempre creí que una pareja debía de tener el derecho de decidir si traer o no un hijo al mundo. O en caso de no ser una pareja, pues la mujer en solitario, ¿no? Y adivinen quiénes eran los que más atacaban mi postura. Además, obviamente, del maestro o maestra, las mujeres. Y no es una cuestión de sexismo. Si bien las mujeres suelen ser más vulnerables al ataque sentimentalista sobre ese tipo de temas, y es curioso porque el 80% de las mujeres que me criticaban por defender el aborto en clase, defenderlo de forma bastante simple, la que podía ser un niño de 12, 13 años, ahora son pro aborto. Y ahora son ellas las que se sienten y creen que son segregadas, cuando siempre fueron pro vida. ¿Pero qué cambió? ¿Cambiaron ellas? ¿Cambió su criterio? ¿Estudiaron? ¿Aprendieron? ¿O es que simplemente la vara popular, ese colectivo al que ahora pertenecen y llamándose feministas, las llevó por otro rumbo? ¿No se volvieron simplemente parte de la masa popular? No digo que antes tuvieran un criterio propio, antes también se dejaban llevar, porque para eso estuvimos educados, para defender los valores de la Iglesia Católica o de cualquier iglesia en la que te hayan educado, y posiblemente defiendas las ideas de tus papás o tus abuelos porque es lo que a ellos les enseñaron. Y no tiene nada de malo, todos lo hacemos de pequeños y acabamos formándonos un criterio propio después. Pero todo queda en el salón de clases, todo queda en una discusión, en una comida familiar. ¿O es que acaso hemos llevado este fenómeno a las redes sociales? Aquí entra un tema muy interesante, la censura social. Tu voz y la mía siendo apagadas por una multitud de personas atacándonos directamente por medios sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, Instagram o la red social que sea de tu preferencia. O en este caso de preferencia de los progres. Y no digo progres como algo malo, el progresismo no siempre es malo. Me refiero a que hay redes sociales que están llenas de personas así, en una masa. Un grupo grande de gente siguiendo la voz de un líder. Un líder que posiblemente esté manipulado y guiado a través de intereses políticos por alguien más. Pero bueno, ellos son los libres pensadores. Pero ¿por qué el maestro, por qué los compañeros, por qué tu abuelito, tu papá o quien sea que te ataca tanto por defender estas ideas de libertad, por qué te odia? O bueno, no te odia a ti, pero ¿por qué odia que defiendas estas ideas? Porque para él significa sacarte el engranaje. Para él significa que ya no eres una pieza de esa maquinaria, de ese rompecabezas tan perfecto que el sistema diseñó. Al maestro le duele saber que no puede adoctrinarte a ti como lo adoctrinaron a él. Y a los alumnos les molesta que pienses diferente porque consideran que tú te consideras más listo que ellos por el simple hecho de pensar diferente, o ellos mismos creen que esas ideas son peligrosas para el status quo que manejan. Y desde un punto de vista específico sí que lo son. No son, después de todo, los derechos sociales como la educación o la salud logros grandes de la izquierda en México. Bueno, logros desastrosos, porque ya vemos cómo estamos en educación y cómo estamos en salud. Pero recuerda lo que mencionaba en el video pasado, y si no lo has visto, pues te recomiendo que lo veas. Cómo
Cuando radicalizas un movimiento, cuando lo haces tan grande, lo único que provocas es una respuesta igual o incluso más radical de la otra parte. Bueno, es lo que está pasando con nosotros, pero poco a poco. Oprimieron tanto a las mujeres que se levantaron y crearon el colectivo feminista. Oprimieron tanto a la comunidad LGBT, a la comunidad afroamericana y a cualquier otra de estas comunidades minoritarias que ahora están haciendo lo que están haciendo. Y ahora, todas estas comunidades en conjunto, todo este socialismo metido en pequeños grupos, porque no deja de ser eso, no dejan de ser grupos que defienden, al menos la mayoría, estas ideas que no sabemos que no funcionan, han hecho que nosotros respondamos. Han hecho que exista lo que podríamos llamar una guerra cultural. Los medios han estado tan controlados por este tipo de personas que ahora nosotros, desde nuestra casa, desde nuestra trinchera, hemos empezado a picar piedra. Hemos empezado a levantar la voz, a expresarnos. En España y en Argentina hay por montones de creadores de contenido que se dedican a criticar las acciones de sus gobiernos y las acciones de sus sociedades. Y seguimos siendo callados por las redes sociales, por la sociedad en general. Y ese chavito de 14 años que empieza a tener ideas liberales está siendo silenciado por su profesor, atacado, y lo hacen sentir inseguro acerca de lo que él cree y de lo que él piensa por el simple hecho de que no encaja en su rompecabezas. Y mientras más callados nos quedemos, más fácil es que nos silencien. Más fácil es que las generaciones que vienen no puedan aprender sobre las ideas en las que tú y yo comulgamos, o quizá no comulgas, pero que apenas estás aprendiendo y estudiando, y que te entra la duda y empiezas a darle vueltas a la cabeza sobre, ¿es que acaso el sistema que tenemos en México y en gran parte de Latinoamérica es más apegado al socialismo que al capitalismo? ¿Por qué le estoy echando la culpa al capitalismo? Bueno, ese chavo que tiene esa duda la va a perder, va a dejar de dudar, va a creer ciegamente en el profesor, porque no hay voces que lo respalden. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para hacernos escuchar? ¿Y qué podemos hacer para cambiar el rumbo de la sociedad mexicana y de la política mexicana y que nosotros nos veamos representados? Pues mira, lo peor que podemos hacer es lo que se hizo en Estados Unidos. Los simpatizantes de Trump haciendo escándalo, haciendo desmadre y convirtiéndose en lo que juraron destruir. Nosotros no somos un colectivo, no somos un grupo de feministas radicales o de comunidad LGBT o los de Black Lives Matter. Somos dos personas que pensamos más o menos similar. Porque no todos vamos a pensar igual, por más que tengamos ideas similares, en algo hemos de diferir. Porque no somos una masa, no somos borreguitos. Este es el primer paso, alzar la voz. Empezar a crear medios informativos, empezar a crear medios de opinión y de comunicación que estén más orientados hacia tus ideas y las mías. En España ha funcionado. Los creadores de contenido españoles cada vez juntan más personas que los ven, juntan más suscriptores, más visitas, más likes y comentarios, y cada vez logran meter más esa pequeña duda en la audiencia que los hace llevar a cuestionarse si lo que el gobierno les dice, si lo que la educación pública les dice y lo que sus papás les dijeron era lo correcto. Si el sistema económico, el sistema social y el sistema político del país está llevado por las personas correctas. ¿O es que acaso he estado siendo adoctrinado desde niño? Y no hay que esperar a ver los resultados. Anticipémonos. Empecemos a trabajar desde abajo, desde las escalas políticas, desde las escalas de comunicación, como profesorado, como alumnado. No necesariamente tienes que ser candidato a algo para marcar esa diferencia. Puedes ser profesor, puedes ser albañil, puedes ser empresario, puedes ser lo que tú quieras. Pero no permitir que callen tu voz. No permitir que alguien más te diga que lo que piensas está mal solamente porque a él lo enseñaron así. Mientras sigamos permitiendo que los niños sean adoctrinados, que las personas sigan aprendiendo historia a través de la SEP, vamos a seguir siendo discriminados, vamos a seguir siendo callados y vamos a seguir siendo la más pequeña de las minorías. Este video fue un poquito diferente, no va enfocado para el público en general, sino que va enfocado para ti. Para ti que tienes ideas liberales, para ti que te consideras libertario, de derecha o de cualquier otra orientación política que no sea la predominante en este país. No dejes que te callen. No dejes que te callen nadie. Ni tu maestro, ni tu papá, ni tu mamá. Tus ideas valen. Necesitamos representación.
Necesitamos quien te escuche. Necesitamos alzar la voz. Si este video te gustó, te recomiendo que lo compartas con quien crees que lo necesita. Con ese chavo que piensa diferente, pero que no se atreve a decirlo. Porque ahora parece que no ser de izquierda es un pecado. Aquí encontrarás también más contenido similar. Puedes suscribirte al canal de YouTube o darle like a la página de Facebook. Si lo compartes, me ayudas un montón.